¿Listos? Bueno, quiero empezar hoy con una anécdota automovilística. Íbamos en carro con mi esposa, con mi Gabriel, con los pastores, mi madre, mi papá, por la carretera que va como a Confines, aquí por la vía nacional. Y de pronto íbamos en en el carro del pastor. Cuando ¡pum! Un huecote monumental, eso parecía un platón de lavar ropa. Era enorme, uno se podía bañar ahí en ese hueco, grandísimo. Y bueno, después de ese sacudón que nos dolió a todos, mi papá, uy, ¿no te lo sabías? Yo, bueno, con el tiempo, el paso del tiempo, estas semanas, empezamos a las labores de Ágape y todo. Entonces ese recorrido se convirtió en un recorrido tradicional. Y ahora hago ese recorrido por lo menos 9 veces cada semana, de ida y vuelta. ¿Qué crees que pasó? Me lo aprendí 9 veces cada semana. ¿No será suficiente de ida y vuelta para uno aprenderse el recorrido? Yo creo que sí, ¿cierto que sí? A ver, ¿dónde están los conductores de moto o carro? A ver, ¿dónde están? Listo. Bueno, uno hace, imagínense ese recorrido, por lo menos 9 veces cada vez uno se lo termina aprendiendo, ¿no? Entonces ya no solamente uno se lo aprende como pasajero, por aquí queda esto, por aquí queda esto otro, sino que uno se lo termina aprendiendo como conductor. Entonces uno sabe dónde está, bueno, cuánto tiempo más o menos se gasta, tiempo estimado, velocidad promedio en cada sector, dónde hay pendientes, rectas, curvas, cómo entrarle a la curva, qué cambio funciona por aquí mejor, para entrar por aquí, para salir por allá. Todo eso se lo termina uno aprendiendo de memoria de tanto hacer ese recorrido tantas veces, y termina uno aprendiéndose también pues los huecos, ¿no? Entonces ya uno sabe dónde hay hueco, a qué hueco le paso por la izquierda, a qué hueco le paso por la derecha, o a cuál toca pasarle por encima, ¿no? Que pase ahí por el medio, de entre las llantas. Y uno termina pasando por ahí, por cada huequito y sabiéndoselos y todo. Y en medio de todo esto, pues pienso en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Como nosotros pues también tenemos nuestras cogidas de huecos, nuestras, por decirlo de otra forma, nuestras embarradas, nuestras fallas, nuestras metidas de patas, bueno, como sea, nuestras equivocaciones en los recorridos de nuestra vida. Y cómo pues a lo largo de nuestro día a día nosotros podemos tener una experiencia similar, y de pronto creo que hay embarradas, equivocaciones en nuestra vida que nos han llevado a decir, esto no me vuelve a pasar. Y efectivamente uno aprendió la lección y no le vuelve a pasar, ¿sí o no? Uno dice, me pasó una, pero no me pasa dos. Y entonces uno aprende la lección y dice, no, esto no me vuelve a pasar. Y uno aprendió, y de ahí en adelante toma las medidas y nunca más, y nunca más. Esa es una de las cosas en las que pensaba con ese huequito vía Confines. Pero la segunda cosa que pensé es que uno también podría ver el hueco, haberlo cogido y de pronto decir, esto nunca me vuelve a pasar. ¿Y qué crees? Volverlo a coger, ¿no? Y de pronto volver a pasar y decir, esta vez no me va a pasar a mí. Y volverlo a coger, volver a caer en el mismo hueco y coger el mismo hueco una y otra vez, y de pronto estar tropezando con la misma piedra. Puede pasar en la vida, ¿sí o no? ¿Sí pasa? Que podemos tropezar con la misma piedra una vez y de pronto 2 veces y 3 veces. Puede pasar. Y cometemos de pronto los mismos errores y queremos cambiarlos y de pronto se dificulta. Creo que todos hemos podido pasar por ese momento en nuestras vidas. Tal vez alguien lo esté pasando en este momento, pero a través de la palabra del Señor, Él nos muestra algunos principios bastantes, la verdad, para poder prevenir esos momentos, para poder anticiparnos y no caer en el mismo hueco. Y hoy vamos a ver un mapa, uno de los tantos mapas que el Señor nos regala para poder prevenirlo. Y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a verlo. ¿Quién quiere ir conmigo para conocerlo? Listo. Entonces ese mapa que vamos a ver hoy, de hecho la palabra del Señor nos regala muchos principios para poder prevenir esa embarrada que hacemos una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero hoy vamos a ver pues solamente uno de esos lugares donde el Señor nos enseña cómo hacerlo. Y está en el Salmo 101. El escritor del Salmo 101 es el rey David. ¿Quién conoce al rey David? ¿Listos? Creo que va a ser muchísimo más funcional si no solamente encontramos lo que dice él, esas decisiones de él para no volver a caer y tropezar
con la misma piedra, sino también vemos una de las situaciones de las que él no quería volver a vivir una experiencia similar. Una situación de esas. Entonces vamos a ir a movernos entre entre el Salmo 101, que es el lugar donde están estos principios, y el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, donde está esa escena de la vida de David, que fue ese tropiezo con esa piedra que él no quería volver a vivir. Entonces vamos a leerlo juntos. ¿Listo? Vamos a ir al versículo 1 y les pido que me acompañen a leerlo en voz alta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en la primavera, dice, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita, sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó, ¿en dónde? ¿En dónde? Alguien que me lo diga más fuerte, por favor. En Jerusalén. Dice, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama, subió a caminar por la azotea del palacio y mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías. ¿De Urías el qué? De Urías el hitita. Ahora, bueno, ¿quién conoce esta historia? Alce la mano el que conozca esta historia, por favor. O sea que sabemos hacia dónde va y sabemos que esta escena no se queda solamente en la averiguación de David, sino que va mucho más allá. David termina metiéndose con una mujer casada, pero no solamente eso, no solamente él se mete con una mujer casada, sino que David se mete con una mujer que está casada con uno de sus soldados. Pero va más allá, no solamente está casada con uno de sus soldados, sino que ella está casada con uno de sus mejores hombres. Uno de los 30 mejores soldados de todo su ejército era el esposo de esa mujer, uno de esos grandes héroes que daría la vida por David sin pensarlo. Era el esposo de esa mujer. Y que además de eso, estaba, ¿dónde crees que estaba? Estaba en la guerra, donde debería estar el rey, pero decidió quedarse. Y David termina metiéndose con esa mujer. De hecho, este evento va mucho más allá, genera muchas consecuencias, parece una bola de nieve que causa efectos negativos muy grandes en su vida, en su familia y en su país. Fue un momento muy doloroso que yo creo que si estuviéramos acá con David y le preguntáramos qué piensa de ese momento, estoy seguro de que él diría que es uno de esos momentos que por ningún motivo, si él volviera a vivir, él quisiera repetir. Y creo que tal vez todos tenemos en común que haya un momento, o tal vez más en nuestra vida, que decimos, yo no quiero repetir eso. Tal vez, ¿verdad? Tal vez si le pasamos revista a toda la película de nuestra vida, podríamos decir, si yo volviera a empezar, no haría esto. No volvería a tomar esa decisión. No volvería a hacer eso que hice, aunque en ese momento me pareció bien. Y creo que con David pasaría igual. Ahora el Señor quiere lo mismo. El Señor quiere que no tropecemos una vez más con la misma piedra. Quiere evitarnos nuestros dolores, nuestros errores, pero todavía más quiere que si ya los cometimos, no los volvamos a cometer, aunque muchas veces sea tan difícil. Y para eso el Señor nos enseña algo clave, y es que no debemos esperar a que el momento llegue, sino que debemos anticiparnos. Y por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 5, versículo 29, vamos a leerlo juntos. Dice, por lo tanto, si tu ojo, incluso, te pido que lo leas conmigo en voz alta, leámoslo juntos, nos ayuda a estar más conectados. Dice, por lo tanto, si tu ojo, incluso ¿cuál ojo? Incluso tu ojo bueno. Otras versiones de la Biblia dicen, si tu ojo derecho, pues tomando eso de que para muchas personas la mano derecha, la pierna izquierda es como la mano o el pie más hábil. Entonces hay algunas traducciones que lo traducen así, su mano derecha, su pie derecho, pero acá por eso dice, si incluso tu ojo bueno, el más útil, el mejor, el que más sanito tienes, que también pasa con los ojos, ¿no? A veces hay uno de los dos ojos que funciona mejor. Dice, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Léelo conmigo el versículo 30, por favor. Dice, y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo, ¿qué pase? Sea arrojado al infierno. Obviamente esta es una más de las ilustraciones del Señor Jesús. No es algo que tiene un sentido literal.
O sea, el Señor no desea que nosotros andemos todos mutilándonos físicamente. No, es una ilustración. ¿De qué? De anticipación. Entonces Él dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Pues cortar aquello que es ocasión, aunque sea muy doloroso. ¿Sí estás conmigo? Por eso el ejemplo es con una mano y con un ojo. ¿Quién de nosotros se atrevería a sacarse un ojo? Pues eso es ni en la película. O sea, bueno, mejor dicho, sería un guión de una super película bien terrorífica, ¿no? Ahora, ninguno de nosotros lo haría, pero por eso el Señor Jesús toma un ejemplo tan drástico, porque aunque sea doloroso y sea duro, lo que nosotros debemos hacer es anticiparnos a eso que nos hace daño y no esperar a que llegue el momento, porque si estamos demasiado cerca vamos a terminar tropezando con la misma piedra otra vez. Y por eso cuando el Señor nos permite ver esta escena de la vida de David que acabamos de leer y ya hablamos de hacia dónde va, también nos permite tener una canción escrita por David, que es el Salmo 101, donde él escribe cosas que el Señor le ha enseñado para poder prevenir justamente el hecho de volver a tropezar con la misma piedra. Entonces les pregunto otra vez, ¿quieren leer esas cosas conmigo? Listo, vamos entonces otra vez al principio de la escena. El segundo libro de Samuel 11, versículo 1 dice así, leámoslo de nuevo, esta vez con más cuidado. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen hacer ¿qué cosa? Suelen salir a la guerra. O sea, estaba la primavera, que podría ser entre marzo y abril, que para los hebreos era el comienzo de año, era la época en la que usualmente los reyes salían a defender sus tierras. Dice, en la época en que los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas, una nación vecina. Dice, destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Dice, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio, como quien no tiene qué hacer. Mirando así, dice, mientras miraba hacia la ciudad, ¿qué pasó? Bueno, vio una mujer y ya sabemos el resto de la escena, ¿no? Ahora pensemos en esto. Mira, David fue un rey que antes de ser coronado rey, fue un hombre que siempre peleó todas las batallas con su ejército. Siempre las peleó, siempre iba al frente. No era un rey que enviaba a la gente allá a pelear como pasó aquí, sino que siempre, desde antes de ser un rey, era un hombre que iba al frente de sus hombres a pelear con ellos. Esta vez, este día, David decidió no ir. ¿Cómo haría para enviar ese día a sus hombres? Y que mientras que ellos esperaban, bueno, nueva temporada de guerras, otra vez vamos a ir con nuestro héroe, porque David no solamente era un rey, sino que era un héroe nacional. Vamos a ir con él, no era el símbolo, no era como el Lionel Messi, ¿no? del ejército de Israel. Perdón por los madridistas, perdón, está bien. O sea, siento, no todo, por eso estamos en el caminar con el Señor, porque Él nos perfecciona, ¿no? Él hace su obra en nosotros. Bueno, entonces, estaba aquí a punto de salir el ejército y ahora no veían al rey David con ellos. ¿Cómo sería ese momento? Vamos a suponer que el rey David se despide de sus hombres y los envía, ¿no? Supongamos que él se despide de ellos y, como era normal en esas épocas, él les da un discurso de ánimo para ir a la guerra. Entonces, vamos a suponer que ustedes son de esos gladiadores, super gladiadores de ese ejército, que no era cualquier ejército. El ejército del rey David era un ejército brutal. Entonces vamos a suponer que ustedes son uno de esos super soldados, una de esas super guerreras de ese ejército. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí se van a meter conmigo en esto o no? Listo, vamos a suponer que ustedes son esos super soldados y pues perdónenme, pero supongamos que yo soy el rey David. Yo sé que acá hay hombres mucho más guapos que podrían ser mucho mejor que yo el rey David, pero tocó. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a ser el rey David. Ahora yo voy a salir a dar el discurso de despedida de mi ejército, ¿no? Entonces, mejor dicho, bueno, usted va a salir el rey, entonces el ejército se emociona, ¿no? Cuando los ejércitos veían a sus guerreros más importantes, se emocionaban. Entonces, bueno, yo voy a ser el rey David, yo voy a salir, usted se va a emocionar. ¿Listo? También falló en el servicio anterior. También falló. Tomados, acción. Listo. Toda la bulla, todo el mundo. Y las armas y todo. No. Listo. Una vez más vamos a defender nuestras fronteras. Vamos a pelear por nuestras tierras, nuestras mujeres y nuestros hijos, nuestros ganados, para defender lo que Dios nos ha dado. No vamos a fallar ni vamos a caer. Volveremos a casa una vez más.
Espero que les vaya súper bien, porque yo me voy a quedar aquí a dormir un poquito. Además, Chelita, la de la cocina, me dijo que me iba a preparar un frappé todas las tardes. Los espero acá con cariño. Yo no creo que les hubiera hecho un discurso así, ¿verdad? Además, tal vez no les dio ningún discurso, pero sí pasó que cuando sus hombres se fueron a la guerra, empezaron a preguntar, ¿dónde está él? Eso sí pasó. Y por única vez, ellos iban a la guerra sin su rey. Y probablemente a sus hombres, a sus generales, les tocó empezar a dar explicaciones. Y en medio de esas explicaciones, pues ellos no dirían, el rey está durmiendo y tomando frappé, ¿verdad? Pues por lo menos dirían, no, está ya ocupado en el palacio, en todas las labores que hay que hacer. Pero mientras tanto, David estaba en el palacio, durmiendo, y pues no digamos que tomando frappé, pero sí lo vemos acá, alargando sus siestas y saliendo pues como quien no tiene nada que hacer, a mirar por ahí. Y aquí aparece la primer clave que el Señor nos da para no tropezar con la misma piedra. Entonces vamos ahí a ver lo que el Señor inspira al rey David a escribir en el Salmo 101, versículo 2. ¿Listo? Vamos a leer el Salmo 101, versículo 2. Dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Están ahí conmigo? Dice, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Y por favor, lee estas 3 palabras que siguen conmigo en voz alta. ¿Qué dice? Dice, viviré con integridad en medio de mi propio hogar. Y mira que aquí está lo primero, para no tropezar con la misma piedra. Parece inofensivo, pero el momento en el que, así como David, yo empiezo a llevar una vida que no encaja en privado, que no encaja con lo que debería ser en público, todo el mundo esperaría que el rey estuviera a la expectativa. De hecho, tú estás leyendo ahí el segundo libro de Samuel y ves la actitud de los hombres de guardia de David. Esa gente ni siquiera iba a dormir a la casa de pensar que sus compañeros de ejército estaban dando la vida por ellos en la guerra. Ahora, imaginarse al rey durmiendo y pereciendo por primera vez en su vida era algo que no les cabía en la cabeza. Y quiero que miremos esto. Si en algún momento en mi vida, porque aquí viene lo primero, yo empiezo a hacer cosas en privado que no haría en público, estoy en problemas. ¿Sí están conmigo? La cosa se empezó a poner mal. Si yo por algún momento en mi vida empiezo a hacer cosas que no haría delante de mis padres, estoy en problemas. Si por algún momento en mi vida yo empiezo a hacer cosas que no haría delante de mi esposa, alguien que lo diga conmigo, estoy en problemas. Alguien que lo diga conmigo, estoy en problemas. Si por un momento en mi vida yo empiezo a hacer cosas que no haría delante de mis hijos, estoy en problemas. Entonces mira que uno empieza a leer y de pronto el rey está fresquísimo allá en el palacio como ocioso, mientras que todo el mundo piensa que tal vez está conectado con ellos por lo menos de corazón y parece inofensivo, pero en el momento en el que uno empieza a dejar de ser íntegro, uno ya está equivocándose. Y él empieza a escribir esta determinación y el deseo de Dios es que sea una determinación nuestra también, una determinación de vivir en integridad. El momento en el que yo empiezo a dejar de ser íntegro, estoy a punto de tropezar con la misma piedra. ¿Sí estás conmigo? Siempre antes de tropezar con la misma piedra, uno empieza a dejar de ser la persona de la que se sintió orgulloso. Entonces creo que todos tenemos momentos vergonzosos en nuestra vida, momentos que no queremos que la gente conozca, ¿sí o no? ¿Sí están conmigo o no? Sí, dan tanta vergüenza que pues a uno no le da ni mucha motivación pues pensar en eso, pero es verdad. Todos tenemos momentos vergonzosos en nuestra vida, momentos que no queremos que nadie sepa, pero también queremos ser personas de las que nosotros mismos nos sentimos orgullosos. Yo estoy seguro de que tú quieres ser una persona de la que tú mismo te sientes orgulloso y Dios también desea eso, que tú te sientas orgulloso de la persona que eres y que no tropieces con la misma piedra. Y para eso Él nos regala este principio súper clave. Sé íntegro siempre. Cuando tú sientas un momento en el que empiezas a hacer algo que no harías delante de otras personas, delante por ejemplo de la gente de la iglesia, de tus discípulos, de tu líder, de tus pastores, tú ves que hay algo que no harías, empiezas a hablar de manera que no hablarías delante de ellos, empiezas a hacer cosas, a chatear de manera que no lo harías, a tener conversaciones con una persona como no tendrías delante de otras personas, ya las cosas están mal. Y cuando uno empieza a darse cuenta de eso, uno puede anticipar el momento y decir, yo no puedo seguir por acá y puedo evitar algo muchísimo más grave, tropezar con esa misma piedra, puedo salir de aquí. ¿Están conmigo? Entonces la primera cosa súper clave, son 3, la primera es vivir en integridad.
En el momento en el que uno sienta que deja de ser íntegro, suenan las alarmas. ¿Sí estás conmigo o no? ¿Sí estás conmigo? Ahora mira que todo esto obviamente depende totalmente de nuestra conexión con el Señor. Porque uno puede pensar que es íntegro y no serlo. ¿Cuándo empieza uno realmente a ser íntegro? En la medida que uno empieza a tener una conexión real con el Señor. Porque el Señor no se queda en las apariencias, Él conoce el corazón. Mientras más conexión yo tenga con el Señor, realmente más pasión voy a tener por ser una persona íntegra. ¿Quién quiere ir a la segunda por mí? Conmigo, perdón. ¿Quién quiere ir a la segunda conmigo? A la segunda clave. Listo, vamos a ir a la segunda. Listo, vamos a ir al segundo libro de Samuel, otra vez al capítulo 11, pero esta vez vamos a leer desde el versículo 2. Dice, una tarde, después del descanso de mediodía, te pido que leas conmigo en voz alta. ¿Listo? ¿Qué dice? David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad. ¿Y qué dice que pasó? Dice, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Nosotros ya conocemos la escena completa y aquí viene la segunda cosa. Nosotros ya conocemos la escena completa y estamos seguros de que ese vio a esa mujer no fue solamente una mirada así de paso, ¿no? Como que él iba mirando y así como vio casas, vio una mujer bañándose y siguió de largo, ¿no? Como que miro para otro lado y ya, ¿verdad que no? O sea, no, él se quedó ahí estático, petrificado. Tú y yo ya sabemos eso. Y mira que aquí aparece la segunda determinación que David aprende para no tropezar con esa piedra otra vez. Y está ahí en el Salmo 101, en el versículo 3. Y te pido que lo leas conmigo. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Dice, me negaré. Léelo en voz alta conmigo. Lee en voz alta eso conmigo, por favor. Dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Dice, detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Esta segunda parte del versículo no se refiere a que odiemos a las personas. Si tú lo ves en el contexto del texto y en el contexto bíblico, se trata a escoger bien a las personas que están a nuestro lado. Se trata de eso. Pero miremos esta primera parte. Dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Y esta es la segunda determinación. Decir no a mirar cosas que no me edifican. Y esto es súper importante porque tal vez cuando vivimos eso de tropezar con la misma piedra, sentimos como que vamos por allí por el camino, ¿no? Y es como una crónica de una muerte anunciada, como dice la novela, ¿no? De pronto ya conocemos lo que va a pasar, conocemos que ahí la vamos a embarrar, pero entonces vamos por ahí y decimos, no me va a pasar, 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 y ¡pum! Otra vez, ¿verdad? Y de pronto uno puede sentir que el carácter, la manera de hablar, los deseos, ese hábito que ha querido cambiar, como que es más fuerte que uno mismo. Y uno dice, pero ¿de dónde esto es tan fuerte dentro de mí? O sea, ¿por qué no soy capaz de decir que no a esto? ¿Por qué no soy capaz de cambiar esta manera de hacer las cosas? ¿Por qué no puedo? Y resulta que muchas veces el alimento que necesita ese deseo, esa actitud, ese carácter para hacer así, se lo da uno mismo. Uno mismo está alimentando ese enemigo con el que quiere luchar. Y por eso el Señor dice en Lucas 11:34 esto. Vamos a leerlo en voz alta juntos, por favor. Dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Leámoslo en voz alta todos. Dice, cuando tu ojo está sano, ¿qué pasa? Dice, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y mira el 35 que es súper importante. Dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como un reflector que te llena, como si un reflector te llenara con su luz. Y aquí está la segunda determinación, no poner su atención en algo, no poner nuestra atención en algo que no nos hace bien. Y aquí es súper importante porque uno muchas veces no se da cuenta, pero como decíamos hace un momento, uno mismo alimenta las cosas que le hacen daño. Entonces uno dice, ¿por qué yo tengo este deseo y todo esto que mencionábamos hace un momento y no puedo? Y resulta que uno no se ha dado cuenta de que uno mismo lo alimenta. Cuando uno empieza a darse cuenta, una vez más, mientras más conexión uno tiene con el Señor Jesús, Él le empieza a mostrar a uno qué cosas son las que lo están alimentando. Y por eso la segunda parte del versículo pueden ser las conversaciones que uno sostiene con la gente. Hay gente que de pronto con la que uno conversa y esas conversaciones alimentan en uno eso. Las cosas que uno consume a través de redes sociales, la música que escucha, las películas que ve, todas esas cosas. Y de pronto uno no entiende, ¿yo por qué me deprimo? O sea, porque esto es más fuerte que yo no quiero estar así. Pero resulta que uno mismo lo alimenta. ¿Sí estás conmigo? Y en la medida que uno empieza a darse cuenta de eso, ¿qué hay que hacer? Pues dejar de hacerlo.
Y en la medida que uno uno deja de alimentar esas cosas, uno hace lo que dice la palabra, me niego a seguir poniendo mi atención en eso, eso empieza a morir dentro de uno, eso empieza a debilitarse. Ahora, la lucha no es de un día para otro. O sea, hay cosas que uno quisiera cambiar de la noche a la mañana, pero no se puede. ¿Sí o no? Hay luchas que pueden durar semanas, meses y años. Y caminar con el Señor y tú cada día levantarte a orar y saber que hay una lucha dentro de ti. Y por eso la palabra del Señor dice en Romanos 7. ¿Quién ha leído Romanos 7? Alce la mano el que haya leído Romanos 7. Habla Romanos 7 de una lucha interna que todos tenemos. Y se resume en esto tan sencillo. Y es que queremos hacer muchas veces lo bueno, pero no hacemos eso, sino que terminamos haciendo justamente lo contrario. Y en la medida que tú y yo aprendemos a dejar de alimentar esos deseos que hay en nosotros, esos hábitos, esas cosas con las que no queremos convivir, entonces eso se hace más débil. Y mientras más nos llenamos de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Llega el momento en el que tú y yo podemos empezar a dominar eso que antes nos esclavizó también. ¿Sí están conmigo todos? ¿Qué hay que hacer? Pues dejar de alimentarse de eso y hay que empezar por identificarlo. ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que en este momento, si tú estás pasando por esta situación, podrías empezar a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que te ayude a identificar qué es eso que alimenta eso que tú sientes y que no quieres tener. Y empezar a cortar por ahí. Vamos por la tercera. ¿Quién quiere ir a la tercera clave? ¿Quién quiere ir allá? ¿Quién más se une? ¿Quién más se une? Listos, vamos allá, vamos a la tercera, listo. Segundo libro de Samuel 11:3 dice así. Dice, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, la hija de Eliam y la esposa de Urías el elitita, uno de sus superhéroes. Ahora, tú y yo nos damos cuenta de que él no se queda solamente pues en la mirada hacia ella, en el deseo y estas cosas, sino que él la manda a llamar. Entonces, todas esas ideas que a él le empezaron a llegar mientras él la veía, y mientras él las veía, ¿qué pasó? Él las consintió, las permitió acá. Y de pronto mientras él miraba esa mujer, esa chica, él empezó a pensar un montón de cosas y las convirtió en acciones. Y aquí aparece la tercera determinación, la tercera clave para no tropezar con la misma piedra, que el Señor le enseñó a David. Y está ahí en el versículo 4 del Salmo 101. ¿Listo? Vamos a leerlo. Dice, léelo en voz alta conmigo, por favor. Dice, rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Y ahí aparece la tercera cosa para no tropezar con la misma piedra, y es rechazar las ideas perversas. Y mira, esto es muy importante, porque antes de que David hiciera todo lo que hizo, eso primero fue una idea que él permitió aquí en su mente. Y a veces podemos subestimar nuestros pensamientos. A veces llega una idea, un pensamiento aquí que sabemos que no es bueno, que no le contaríamos a otra persona, que sabemos que no está bien, que no está de acuerdo al corazón de Dios, pero lo dejamos ahí y lo dejamos que hagan nido. Y todos los momentos vergonzosos de nuestra vida, todas esas embarradas voluntarias que cometimos, primero fueron un pensamiento. ¿Sí estás conmigo? Todos fueron un pensamiento. Subestimamos ese pensamiento y lo dejamos vivir ahí hasta que en un momento actuamos y lo hicimos. Ahora, si queremos dejar de tropezar con la misma piedra, otra de las cosas que debemos hacer es esto: es no darle lugar en nuestra mente, no permitir que se aniden aquí ideas que no vienen de parte de Dios. ¿Cómo hizo el Señor Jesús cuando fue tentado allá cuando estaba terminando su ayuno? El enemigo venía y le hacía una oferta, venía una tentación, ¿y él qué hacía? Uy, sí, ¿cómo sería convertir esa piedra como en un aliñado de 1000, de 2000? ¿No? Cuando convierte las piedras en panes, ¿no? El Señor por ahí pensando, uy, un aliñado de 2000, ¿cómo sería, no? Por ahí con 2000 de salchichón, y empezar, ¿no? Y si hubiera empezado a pensar todo eso, ¿no? ¿Qué hizo el Señor Jesús? De una, ¿no? De una, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que si tú y yo hacemos lo mismo, cada vez que llega una idea que tú y yo sabemos que no está bien, que no está de acuerdo al corazón de Dios, y la cambiamos por la palabra del Señor, no va a encontrar cómo hacer nido acá. Y entonces con estas cosas, tú y yo podemos prevenir el hecho de volver a llegar a ese lugar. Mira, hacer todas estas cosas, ser una persona íntegra, dejar de consumir todo aquello que alimenta nuestros propios malos deseos, rechazar los pensamientos que nos llevan a cometer otra vez el mismo error una vez más, son cosas que en las propias fuerzas de uno pueden ser imposibles de hacer, porque esto uno puede saberlo y no practicarlo.
¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Uno puede saber todo esto y no hacerlo. Y a la hora de la verdad, seguir siendo la misma persona que tropieza con la misma piedra una y otra vez. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 15, versículo 5, dice, ciertamente yo soy la vid. Léelo conmigo, por favor. Dice, y ustedes son las ramas. Dice, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. ¿Cómo dice? ¿Los que qué cosa? Los que permanecen en mí. O sea, es esa profunda conexión con el Señor Jesús, de día a día, de caminar de su mano, de orar, de leer su palabra, de dejar que Él nos guíe, de tener pasión por Él, de venir a casa. Dice, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Está aquí adicional, aquí escribí bonus. Y está ahí también el Salmo 101. Me parece súper importante porque refuerza uno de los que ya hablamos. Y vamos a leer solamente el versículo 6. Dice, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Luego el rey sigue escribiendo, pues usado por el Señor, para hablar acerca de las personas que le servirían. Dice, solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. La primera parte dice, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Y una de las cosas súper importantes que uno necesita hacer, si uno quiere hacer de ese tipo de cambios de la mano del Señor, como no tropezar con la misma piedra, es saber escoger buenos amigos. Deseo que el Señor nos guíe a todos. Creo que todos alguna vez hemos pasado por esa situación de tropezar con la misma piedra y querer salir de ese círculo. Tal vez alguien lo esté viviendo en diferentes áreas en este momento, pero creo que si todos estamos atentos, podemos evitar entrar ahí. Si todos tomamos la palabra del Señor y estos principios y los usamos, creo que podemos evitar esto. Y podemos así, pues como el cuento, aprendernos los huecos para no volver a cogerlos. Amén.